hacerla lo más llevadera posible, lo más mínima posible. Hay maestros que dan como 5 o 6 clases de historia, así que no se quejen. Entonces, la idea es que les voy a hacer una presentación de 1 hora más o menos, calculo, de una breve historia de la biogeografía, ¿no? Y la cuestión es no tanto que ustedes se aprendan fechas y nombres, sino que entiendan cómo la historia de la biogeografía es una historia extensa y cómo ha habido mucha gente que se ha hecho preguntas y que ha respondido esas preguntas, y que muchas de las preguntas que nos hacemos hoy en el siglo XXI son preguntas que se hicieron antes, en la Edad Media o incluso en la Biblia, no sé. Entonces, para que vean cómo hay una continuidad histórica. Entonces vamos a ver brevemente esta cuestión teórica y luego platicamos de lo que ustedes quieran, las dudas que tengan, y el jueves vamos a seguir trabajando un poquitito para seguir redondeando este tema. Entonces, vamos a comenzar. Con una cuestión general. Fíjense que una manera de ordenar todo lo que se ha hecho en la biogeografía es reconocer etapas, ¿no? Entonces, hay distintos autores que han dividido a toda la historia en etapas diferentes. A los fines de este curso hemos reconocido 4 etapas. Fíjense, una etapa precientífica, que es todo el largo desarrollo de la biogeografía hasta el siglo XVII. Una etapa clásica, que es todo el siglo XVII y la mitad del siglo, todo el siglo XVIII y la mitad del siglo XIX. Una etapa darwiniana de la mitad del XIX a la mitad del XX y una etapa moderna. Entonces, una manera que yo tengo de recordar estas etapas es con los autores principales que inician cada una. Entonces, si ustedes se acuerdan esto, Linneo, Darwin, Hennig, ya tienen con 3 autores las 4 etapas. Entonces, toda la biogeografía hasta Linneo es la precientífica. Con Linneo empieza entonces el periodo clásico hasta Darwin. Con Darwin empieza la biografía darwiniana, más o menos un siglo, y luego con Hennig, a mediados del siglo pasado, empieza la etapa moderna. La precientífica varios siglos, la clásica 1 siglo y medio, la darwiniana medio siglo, y la moderna, bueno, ya vamos para los 70 años. Entonces, ¿qué significa precientífica? Precientífica significa que hay cosas, publicaciones, documentos, que pueden considerarse biogeográficos porque tienen preguntas biogeográficas. Uno de los más antiguos es la Biblia cristiana, judeo-cristiana, porque en realidad la primera parte del Antiguo Testamento también es de la religión judía, donde en el libro del Génesis hay varias historias que podemos hoy interpretar como biogeográficas. Por ejemplo, la creación de los seres vivos, de los animales principalmente, en el paraíso terrenal. Dios creó a todos los animales en un lugar. De ahí surge otra historia, que es la historia de la Torre de Babel. No sé si ustedes conocen esta historia. Los hombres estaban construyendo una alta torre y Dios hizo que empezaran a hablar lenguajes distintos y que entonces dejaran de comprenderse y se dispersaran hacia otras áreas, es decir, lo que hoy pensaríamos que es un centro de evolución y dispersión. Y el diluvio universal, ¿se acuerdan que Dios castiga a la humanidad, eliminando a todas, salvo la familia de Noé? Y al final del diluvio universal, el arca queda en la cima del monte Ararat, desde donde los animales pueblan, se dispersan hacia el resto del planeta. Entonces, fíjense cómo ya la Biblia reconoce que hay sitios donde aparecen animales y existe una dispersión, un movimiento desde esos centros hacia afuera. En el siglo IV, San Agustín escribió un libro, Las
confesiones, y en las confesiones, además de muchas cuestiones religiosas que no vienen al caso, especuló acerca de las especies llevadas en el arca, ¿no? Se preguntó, bueno, cuáles habrían sido, cuáles no, qué hubiera ocurrido. Y además el poblamiento de islas, ¿no? Para San Agustín era muy importante explicar cómo podía ser que hubiera animales, a veces los mismos que en los continentes, a veces distintos, en las islas. En la Edad Media no hubo realmente un conocimiento científico, ¿no? Acuérdense que toda esta primera parte la hemos llamado precientífica. Pero en los bestiarios eran obras que compilaban los monjes y que ilustraban a mano con dibujos con colores así muy bonitos como este que está acá ilustrado. En los bestiarios había un cierto conocimiento de los animales y de las plantas. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, se refirió al jardín del Edén, ¿no? Siempre estaba esa historia. Si Dios había creado a los seres vivos, ¿en qué lugar lo había hecho? ¿Cómo de ahí habían poblado toda la tierra? Y un monje irlandés, Pseudo Agustín, es muy interesante porque se planteó cómo habían llegado los animales, básicamente los mamíferos, a Irlanda. Y a Pseudo Agustín se le ocurrió que alguna vez Irlanda había estado conectada con Inglaterra y con el continente europeo, y que de esa manera habían llegado los animales. Fíjense entonces que ya en la Edad Media aparece no solo la primera explicación, que es la dispersión, sino también aparece la vicarianza, ¿no? Esos dos procesos que vimos la clase pasada, históricamente ya desde hace varios siglos son conocidos. En el Renacimiento es la última parte de la Edad Media, hay un montón de acontecimientos que catalizan cambios revolucionarios, ¿no? Hay viajes de exploración, ustedes saben todos esos viajes que llevan a explorar la biota americana, Colón llega al Nuevo Mundo y luego los conquistadores. A Europa llegan un montón de organismos nuevos, ¿no? Una fauna completamente nueva, entonces surge, bueno, ¿cómo puede ser que haya organismos distintos? Si Dios creó a todos los organismos, en todas partes deberían ser los mismos organismos. Incluso un jesuita, el padre José da Costa, escribió la Historia Natural y Moral de las Indias, y ahí se le ocurrió una cosa. Fíjense que da Costa dijo, bueno, en realidad lo que puede ser es que la fauna que estaba en Europa y en Asia se dispersó, se movió hacia América a través de algún istmo que debe haber en el norte. Fíjense que el estrecho de Bering no se conocía, pero José da Costa se le ocurrió y previó eso. E incluso la localización del paraíso terrenal. Por cuestiones de la diversidad, de la biota tropical, a da Costa se le ocurrió que el paraíso terrenal en realidad debería estar en lo que hoy conocemos como Colombia. Entonces, el Nuevo Mundo tiene un impacto enorme, porque llegan a Europa animales y plantas desconocidos y plantean preguntas, ¿de dónde salieron? ¿Cómo llegaron? Finaliza así, yo les decía, la biografía clásica empieza con Linneo. Entonces, Linneo es el primer autor en tener un discurso, yo diría, bastante cercano al moderno. Escribió un libro en latín que se llama El Discurso sobre el aumento de la tierra habitable, donde desde una perspectiva no evolucionista, fíjense que estamos todavía en el periodo de siglo y medio que es anterior a Darwin. Entonces estos autores jamás pensaban, o si lo pensaban no lo decían porque estaba mal visto en términos evolutivos. Como no pensaba en términos evolutivos, se había que entender que los seres vivos se habían originado en un centro de origen, que es el paraíso terrenal. A Linneo se preguntó dónde habría estado. Y entonces, dada la diversidad de organismos que tenemos, fíjense que ya en esa época se conocía tanto que había organismos de los trópicos, había organismos de las estepas, de zonas templadas, de zonas frías.
¿Cómo podía ser que toda esa enorme diversidad estuviera concentrada en un solo punto? La idea de Linneo fue que el paraíso terrenal se ubicaba en una isla con una montaña alta. Entonces, en esa montaña, en los distintos pisos, ustedes saben que en las montañas hay pisos altitudinales, cuanto más subimos hace más frío, se habrían originado los distintos animales. Dios los habría creado a cada uno en el piso que le corresponde. Y en periodos en que la temperatura de la Tierra cambiaba, los que estaban más arriba y que eran de zonas frías podían bajar y dispersarse hacia otras áreas, hacia otras islas cercanas y bueno, obviamente de ahí al continente. Fíjense entonces que la creencia en el paraíso terrenal nos obliga a entender que hay un solo centro de origen, que hay un solo lugar desde donde toda la fauna va a salir y se va a dispersar. El conde de Buffon, un naturalista con una obra enorme, escribió una historia natural en varios tomos que dejó inconclusos cuando murió, y las épocas de la naturaleza. A Buffon se le ocurrió una idea. Buffon dijo, bueno, en realidad la fauna del Nuevo Mundo, la fauna americana, es una versión, entre comillas, degenerada, bueno, él usó esa palabra en realidad, de la del Viejo Mundo, ¿no? A Buffon no sé por qué se le ocurrió que toda América estaba cubierta por una extensa selva, una selva cerrada, los árboles cubrían todo, el suelo estaba siempre húmedo, siempre pudriéndose porque no les llegaba el sol, y entonces los animales que llegaron del Viejo Mundo degeneraron. Entonces él planteaba que los llamas y las alpacas eran camellos degenerados, los pumas eran leones degenerados, ¿no? Una idea un poco absurda, hoy nos daría un poco de risa. Lo que sí es rescatable es que pese a lo absurdo de la idea, es que Buffon entendió que sí había cambios, ¿no? Entonces, a lo mejor no es la idea de la evolución que tenemos hoy en día o que tuvo más adelante Darwin, pero sí él pensó que había alguna modificación luego de la creación de Dios de los organismos en el paraíso. Y estableció una ley, en varias partes de su historia natural habla de una ley, según la cual dos continentes distintos, básicamente el ejemplo típico es África y América, nunca tienen las mismas especies, ¿no? Esta es una ley que dice que a cada continente le corresponde una fauna propia. Y es una ley interesante porque él la plantea para los mamíferos, pero luego otros autores van a empezar a testearla, a tratar de ver si es cierta, y van a encontrar que se cumple. Van a encontrar que los reptiles, que las aves, que otros animales cumplen la ley de Buffon. No hay especies iguales en continentes diferentes. Un autor muy importante es un prusiano, un alemán, Alejandro de Humboldt, que es considerado el padre de la fitogeografía y de la biografía cuantitativa. Humboldt fue un explorador que recorrió buena parte de América, incluido nuestro país, y exploró el Chimborazo. El Chimborazo es un volcán en Ecuador, y entonces él fue subiendo todo el volcán y fue mapeando las plantas que existían en cada una de las partes, a cada una de las alturas diferentes, y entonces hizo tablas, hoy las llamaríamos matrices de datos, con las especies que había en cada lugar, y planteó fórmulas para caracterizar esas áreas, ¿no? Entonces, por eso, como era botánico, hizo fitogeografía, pero además hizo biografía cuantitativa. Fue de los primeros autores en ponerle números a los datos de la distribución. Humboldt además es importante porque sus memorias fueron leídas por Darwin, y ya antes de comenzar a investigar, Darwin tenía en mente algunas de las preguntas que tenían que ver con la distribución de los seres vivos que aparecen en la obra de Humboldt.
Y tenemos la obra de Lamarck y de Candolle, la flora francesa. Fíjense que Lamarck es un autor que propuso una teoría evolutiva antes de Darwin, pero hizo una flora. Y esa flora tiene este mapa, publicado en 1805, que es el primer mapa biogeográfico. Entonces Lamarck y de Candolle publican un mapa donde hay provincias fitogeográficas, porque son plantas, con especies propias, ¿no? Cada una de estas áreas que ven en ese mapa, marcadas con colores distintos, está caracterizada por ciertas plantas y además tiene ciertas condiciones de temperatura, de humedad, etc. Este mismo de Candolle publicó una geografía botánica y esa tiene dos cuestiones importantes. Una, que estableció lo que se conoce como estación y habitación. Es decir, las condiciones locales que tiene un grupo de organismos en un área y cuestiones más históricas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el tiempo. Hoy en día mucha gente considera que lo que de Candolle caracterizó como estación es lo que llamaríamos hoy biogeografía ecológica. Y lo que él estableció como habitación es lo que hoy llamamos biogeografía histórica. Y de Candolle dijo, hay dos cosas distintas, ¿no? Estación y habitación son conceptos diferentes y no deben mezclarse. Y además propuso regiones biogeográficas. Dijo que en el mundo existían 20 regiones biogeográficas basadas en plantas. Lyell, un geólogo, un naturalista, autor de los principios de geología, ustedes lo habrán escuchado en el curso de historia y filosofía, porque también era un amigo de Darwin. Darwin estuvo muy influido por la lectura de los principios de geología y él plantea este principio del uniformitarismo, es decir, la idea que para explicar hechos de la vida o de lo que fuere, de la Tierra hoy en día, debemos pensar en causas que existieron en el pasado pero que fueron las mismas. Es decir, hoy en día estamos viendo cosas, en el pasado existieron esas mismas cosas y produjeron cambios. Esto también lo ayudó a Darwin a tener una concepción histórica, a no quedarse solamente en lo que de Candolle hubiera llamado la estación, no solo quedarse en lo que es una distribución hoy en día, sino pensarla históricamente. Y Sclater, 1858, fíjense, el año anterior al origen de las especies de Darwin, que es quien inaugura el periodo siguiente, o sea, este es el último autor, propuso este esquema de regiones biogeográficas del mundo, de 6 grandes regiones basadas en aves, y si ustedes ven los nombres, estas son las que hoy usamos básicamente para animales y plantas, ¿no? La región neártica, la región paleártica, la región neotropical, la región etiópica, la región oriental y la región australiana. Esto entonces, él las llamó creaciones, obviamente es un autor preevolucionista, pero luego van a ser retomadas por los autores evolucionistas y van a seguir siendo reconocidas y caracterizadas y van a ser una parte importante de la investigación biogeográfica. Entonces, en 1859, con Darwin, con la publicación del origen de las especies, empieza el periodo darwiniano. Entonces, este periodo, yo les decía, más o menos un siglo, desde 1859 hasta 1950, con Hennig. ¿Y qué es lo que hace Darwin en el origen de las especies? Establece la idea de evolución por selección natural y plantea un montón de hechos que demuestran que existe evolución. Fíjense que Darwin lo que hizo en su largo libro es lo que él llamó un argumento extenso, un argumento largo, diciendo cómo la embriología, cómo los órganos vestigiales, cómo los fósiles, cómo la historia de los taxones y cómo la distribución geográfica, la biogeografía, eran hechos que sustentaban la evolución. Y este último, la biogeografía o la distribución, es el más importante. Acuérdense que Darwin hizo un viaje, el viaje del Beagle.
En ese viaje recorrió las Galápagos, estas islas situadas en el Océano Pacífico que pertenecen hoy en día a Ecuador, y ahí observó estas tortugas famosas, las Galápagos, y estos pajaritos famosos, los pinzones de Darwin. ¿Qué es lo que observó? Es que en las distintas islas del archipiélago, las tortugas tenían caparazones diferentes e incluso eran o podían ser reconocidas como especies diferentes. Los pinzones, él observó estos pajaritos, los colectó, y cuando los llevó a Londres al Museo Británico y fueron trabajados, se encontró que eran especies diferentes, con picos diferentes, porque comían cosas diferentes. Entonces los de picos más gruesos rompían semillas más duras, había algunos con picos delgados que comían otro tipo de alimento más blando, pero pese a ser distintos, eran formas relacionadas, ¿no? Entonces ahí viene un poco esa relevancia de la distribución en la teoría evolutiva. Fíjense que la introducción del libro empieza, el primer párrafo del origen de las especies, empieza hablando del viaje del Beagle. Dice, cuando yo estuve en América, cuando yo estuve en este viaje, observé en las Galápagos estas formas. Entonces, mucha de la idea de la teoría evolutiva proviene de la biogeografía, ¿no? Los hechos de la distribución nos dicen algo de los seres vivos y de su historia evolutiva. Un autor muy conectado, muy cercanamente con Darwin, es Wallace, Alfred Russel Wallace. Acuérdense ustedes que es el codescubridor de la teoría de la selección natural. Y el autor, unas décadas más tarde, de la distribución geográfica de los animales. ¿Qué es este libro? Este libro en 2 volúmenes es las regiones o creaciones, como llamó, de Sclater, pero no solo para aves, sino para otros animales. Entonces, a lo largo de esta obra, Wallace va explorando cada una de esas regiones, neártica, paleártica, neotropical, y nos va explicando cuáles son los organismos que hay, los organismos animales, ¿no? Es una obra zoogeográfica. Con Darwin y Wallace, en el periodo que llamamos darwiniano, algunos lo llaman darwiniano o wallaceano, se establece este paradigma dispersalista, esta forma de pensar ya bien establecida, no ya pensando en términos del origen por Dios en el paraíso terrenal, sino ya en un contexto evolutivo. Este paradigma, algunos lo abrevian como CODA, que quiere decir centros de origen, dispersión y adaptación. Entonces, ¿qué significa CODA? Significa que los organismos se originan en centros de origen, en áreas limitadas, desde allí se dispersan, vuelan, nadan, lo que fuere, según los medios de dispersión que tengan, se establecen en otras áreas donde se adaptan, y luego desde esas otras áreas vuelven a dispersarse, a ir a otras áreas y a adaptarse. Entonces, este paradigma va a asignar todo el largo siglo que va desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado, e incluso hoy en día lo podemos ver también en algunos de los métodos más actuales, ¿no? La idea que hay centros donde se originan los organismos, donde evolucionan y de donde se dispersan. Aquí, espérenme que esto... Un autor muy importante, que es el que establece, digamos, en el siglo XX, el siglo pasado, el paradigma dispersalista o CODA, es Matthew. Matthew era un canadiense, y él y sus sucesores, que son la Escuela Zoogeográfica de Nueva York, dicen que los principales centros de origen se encuentran en el hemisferio norte. Este mapa, que está un poquito raro, ¿por qué está raro? Porque en lugar de ser un planisferio como solemos ver nosotros, tiene centrado al hemisferio norte, al polo norte en el centro. Entonces fíjense que lo que parecen estos mapas es que si desde el centro
que es el hemisferio norte, tenemos el centro de origen, siempre va a ocurrir que los organismos se van a mover, se van a dispersar hacia abajo, hacia el sur. Entonces, en Eurasia o en Europa se originan las nuevas formas y de ahí se van a dispersar hacia Norteamérica y terminar en Sudamérica, van al sudeste asiático y terminar en Australia, o hacia África y terminar en Sudáfrica. La idea es que como cada vez se siguen produciendo especies nuevas, esas van desplazando a las otras y las nuevas desplazan a las otras, abajo, en Australia, o en Sudáfrica o en la Patagonia, quedan como especies de asilos de ancianos, podríamos decir medio en broma, para estos organismos que han sido desplazados por las formas más evolucionadas, ¿no? La evolución lleva a que constantemente aparezcan organismos nuevos y se desplacen. Algunos se han burlado de esto con la marca de esta pintura, que no sé si habrán visto en alguna alpalería, que se llama Sherwin-Williams, donde una lata de pintura chorrea desde el norte hacia el sur. Bueno, esa es la idea. Mucha gente dice que, bueno, porque eran británicos o anglohablantes, blancos, ¿no? Lo plantean desde una perspectiva externalista, decir, bueno, sus circunstancias los llevaron a pensar que desde el norte todo se dispersaba hacia el sur. Simpson, George Gaylord Simpson, es otro autor que pertenece a este paradigma, a la escuela zoogeográfica de Nueva York. Escribió un libro, Evolución y Geografía, que hay una versión en español, y habla de los centros de origen secundarios, habla de las barreras, habla de los filtros, ¿no? Varios términos que vamos a ver a lo largo del curso y que caracterizan a la biogeografía dispersalista. Aquí tenemos la biogeografía moderna. Es que no sé por qué tengo medio cambiadas algunas de las imágenes. La biogeografía moderna, yo les decía que comienza con Hennig. Hennig es el autor en 1950 de los elementos de una sistemática filogenética. Es decir, en 1950 aparece una obra que va a cambiar la manera que hacemos sistemática. Hoy en día la sistemática es filogenética a partir de las ideas de Hennig. Solo vamos a pensar en grupos monofiléticos. Y Hennig también plantea que estas hipótesis de relaciones filogenéticas o cladogramas, como también las llamamos, sirven para hacer biogeografía. Por ejemplo, fíjense ahí, tenemos un cladograma. Tenemos arriba, en lugar de las especies, colocados continentes o áreas: África, América del Sur y las Galápagos. Entonces Hennig dice que hay una progresión corológica, también esto lo vamos a ver cuando veamos este enfoque, donde los organismos desde las áreas donde están los más primitivos se van moviendo hacia las áreas donde están los más evolucionados. Es decir, que hay una progresión desde lo más primitivo o ancestral a lo más avanzado. Esto es interesante porque entonces nos da una manera de hacer biogeografía basada en la filogenia, pero también nos produce un problema. Fíjense que Darwin y Wallace, con su idea esta de los centros de origen en el hemisferio norte, asumían que los organismos nuevos desplazaban a los viejos. Entonces, si Darwin y Wallace tienen razón, los centros de origen hoy en día están donde estén las especies más avanzadas, más evolucionadas. Hennig dice que es al revés, que el centro de origen es donde están las especies más primitivas. Entonces, es una especie de conflicto. La explicación sigue siendo el proceso de dispersión. Fíjense que aquí no cambiamos. Darwin y Hennig piensan en dispersión. Lo que pasa es que el sentido de esa dispersión cambia por la utilización, por el empleo de estos cladogramas. Poquito más tarde, unos años más tarde de la publicación de Hennig, un autor de origen italiano que vivía en Venezuela, León Croissat, publica una obra que se llama Panbiogeografía,
unos años más tarde otra que se llama Espacio, Tiempo y Forma, donde plantea una explicación completamente distinta a la de Darwin y Hennig. Es decir, Croizat rompe con la idea de la dispersión como el proceso fundamental para explicar la distribución, y lo que dice es que en realidad cuando hay patrones, cuando hay repeticiones en las distribuciones de organismos distintos, el proceso debe haber sido vicarianza. Este mapa que si lo ven así a primera vista está un poco raro, pero fíjense lo que tiene este mapa. Tiene bandas que conectan áreas separadas por continentes. Y esas conexiones indican que no solo las biotas son semejantes, sino que en el pasado estuvieron conectadas entre sí. Váyanse a la parte de más abajo del planisferio y fíjense, de la Patagonia, del sur de América del Sur, va a Sudáfrica y de ahí va a Australia y a Nueva Zelanda. ¿Por qué? Dice Croizat, porque el sur de América del Sur, África, Australia, Nueva Zelanda, alguna vez estuvieron conectadas. Luego se separaron, pero siguen teniendo descendientes de esa biota ancestral. Es decir, lo que la clase pasada dijimos que era vicarianza. Lo mismo ocurre con áreas tropicales en el centro o con áreas en el norte, ¿no? Siempre hay repeticiones. No es que los organismos se dispersan al azar completamente, como nos decía Darwin y Wallace, sino que la vicarianza hace que organismos muy distintos, ¿no? Peces, insectos sin alas, mamíferos, aves, organismos que vuelan, que nadan, que tienen medios de dispersión completamente distintos, se repiten en la Patagonia, en Sudáfrica y en Australia. ¿Por qué? Porque la vicarianza, dice Croizat, es el proceso fundamental. Esto, ahora me voy a volver a donde se me había ido, no sé por qué, esta cuestión, es un poco raro, pero acuérdense que en las décadas en la mitad del siglo pasado, había aparecido ya, a principios del siglo pasado, apareció la idea de la deriva continental de Wegener. Y en los 30, los 40, los 50, había enormes discusiones, ¿no? Los autores criticaban a Wegener, decían que estaba completamente equivocado, otros lo apoyaban, muchas veces los biogeógrafos lo apoyaban, y de alguna manera esto es paralelo a las ideas de Croizat, ¿no? También, así como a la gente no le gustaba la deriva continental, tampoco le gustaba la vicarianza absoluta de Croizat. Pero esta deriva continental, que era un poco hipotética y un poco discutida, en los 60, con el establecimiento de la tectónica de placas, llega a consolidarse. Es decir, hoy en día nosotros sabemos que los continentes están situados sobre placas, que esas placas se mueven. Saben ustedes, fíjense, México como tiene varias placas en lo que es hoy nuestro país, esas placas se mueven y por eso existen los temblores. Y entonces, hoy en día sabemos que Wegener y Croizat tenían razón. Es decir, los continentes se mueven, los continentes se separan, también chocan, y la vicarianza es un proceso, ¿no? Habría que ver si pensamos que es el único proceso, como dice Croizat, o no, pero sí evidentemente existe. En los 60, MacArthur y Wilson proponen la biogeografía de islas, ¿no? Estos autores proponen que hay maneras, incluso matematizadas, de explicar cómo llegan los organismos a las islas. Hay un equilibrio entre los organismos que llegan, la tasa de inmigración, y los que se extinguen, la tasa de extinción, y cada isla tiene un número particular, según el tamaño y la distancia al continente. Y esto es importante porque da una explicación ecológica de la distribución de los organismos en las islas y tiene un lado aplicado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de la biografía pura y la aplicada?
Esto aparece como una primera idea para ser aplicada en la biogeografía de la conservación. Entonces, la biogeografía aquí tiene impacto, no solo internamente, sino además en la conservación. Y en los 60, los 70, los 80, piensen ustedes que cada vez más está clara en las personas la crisis de la biodiversidad, la idea que hay que conservar los seres vivos que se están extinguiendo. Entonces aparece en un momento importante, interesante. En los 70s, acuérdense de sus clases de sistemática, aparece un enfoque que es la taxonomía numérica o feneticismo. Entonces, así como con la sistemática filogenética y GENIC aparece una biogeografía filogenética que usa los cladogramas, con la taxonomía numérica aparecen formas numéricas de hacer biogeografía, ¿no? La sistemática está muy cercana a la biogeografía y entonces siempre que hay un cambio en una, hay un cambio en la otra. Y Simpson, el mismo autor que habíamos visto, como aplica coeficientes para determinar las relaciones entre las biotas, ¿no? Coeficientes numéricos, fenéticos o cuantitativos. Eso hoy en día no tiene tanto desarrollo, sobre todo en la biografía histórica, pero sí hay cuestiones de biogeografía ecológica en que los autores siguen usando estos métodos fenéticos. En los 80s, ya más avanzado, aparecen estos dos autores, Gareth Nelson y Norman Platnick, que proponen juntar la sistemática filogenética, los cladogramas de GENIC, con los trazos o esas líneas que había planteado hacer Croizat. Y entonces dicen, nosotros vamos a usar cladogramas, igual que GENIC, pero no para deducir la dispersión, sino para comparar lo que dicen cladogramas diferentes y tratar de descubrir la historia común por vicarianza, ¿no? Fíjense que arriba hay 3 cladogramas distintos, luego vienen mapas donde está en qué áreas se distribuyen esas especies, ¿no? Las que son de Alaska, de América Central, del norte de América del Sur o de la Patagonia. Entonces, si nosotros cambiamos a cada especie por el área donde están, podemos deducir la relación entre las áreas. Ahora pensemos que esas 3 cladogramas pertenecen a una planta, un insecto y un hongo, ¿no? Organismos completamente distintos. Si esos organismos son completamente distintos, pero logramos deducir una relación entre las áreas como la que hay abajo de todo, un cladograma general de áreas, ¿por qué será una única explicación? ¿Qué proceso puede haber llevado a que haya una sola respuesta? La idea es que es la vicarianza. Entonces, la biogeografía cladística es otro enfoque que combina la panbiogeografía de Croizat y la sistemática filogenética. Panbiogeografía y biogeografía cladística basadas en la vicarianza y el dispersalismo, obviamente, basado en la dispersión. Y aquí aparece entonces una suerte de discusión, de pelea, a veces más fuerte, a veces menos, entre los vicariancistas y los dispersalistas. Una perspectiva, digamos, integrativa o intermedia surge con un autor argentino, Osvaldo Reich, y un autor mexicano, Halfter. Gonzalo Halfter vive en Jalapa, trabaja en el Instituto de Ecología de Jalapa, donde plantean que no hay que elegir vicarianza o dispersión, sino que ambos procesos existen en la naturaleza. Un poquito como les adelanté en la clase pasada, hay momentos en que los organismos se dispersan, aumentan su área de distribución, y una vez que esa área se ha establecido, aparece la vicarianza y fragmenta esa distribución. Y eso sigue ocurriendo una y otra vez. Esto es lo que se conoce como biogeografía evolutiva, un poco la idea con la cual Tania, yo y otras personas trabajamos, ¿no? Vicarianza existe, se puede analizar
con ciertos métodos que vamos a ver en el curso. La dispersión existe, se puede analizar con otros métodos distintos, pero la idea es que la biografía es compleja porque ambas son importantes, ¿no? Entonces, no es cuestión de decir una u otra, sino decir cuándo ocurrió una y cuándo ocurrió la otra y tratar de integrarlas. Ya podríamos habernos quedado ahí, pero sigue avanzando el mundo y sigue avanzando la sistemática. ¿Por qué? Porque a partir de la biología molecular se produce una revolución dentro de la sistemática filogenética, donde aparecen una enorme cantidad de datos moleculares que permiten producir hipótesis filogenéticas impensadas antes, ¿no? Se descubren relaciones de organismos que antes a nadie se le habían ocurrido, pero además las filogenias moleculares permiten datar linajes, ¿no? Permiten con relojes moleculares descubrir en qué momento se separaron los ancestros de ciertos organismos. Es decir, ponerle el tiempo al cladograma. Y esto es importante porque si a mí se me ocurriera explicar una distribución por vicarianza de áreas que se separaron hace 1 millón de años, pero el cladograma molecular, el reloj molecular, me dice que esas especies se separaron hace 30 millones de años, obviamente que la explicación no es por vicarianza. Entonces, el tener datados a los linajes nos permite comprobar mejor, más fehacientemente, si fue la dispersión o la vicarianza la que afectó a un taxón determinado. Y además esto nos permite hacer análisis a un nivel mucho más detallado de los que nos permitía la sistemática filogenética clásica. Fíjense que la sistemática filogenética clásica, basada en la morfología, trabaja con especies como taxones terminales, ¿no? Ustedes cuando tomaron el curso de sistemática hicieron cladogramas donde sus unidades eran especies. Sin embargo, hay una biomolécula muy importante que es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, fíjense que tiene ciertas características que es heredado de las madres, ¿no? Ustedes saben que cuando se forma la cigota, se unen los dos núcleos del óvulo y el espermatozoide, pero todo el citoplasma es del óvulo. Entonces, todas las mitocondrias que tuvimos o que tenemos nosotros, las heredamos completamente de nuestra madre. El núcleo es mitad del padre, mitad de la madre, pero las mitocondrias no. Entonces, las mitocondrias que yo tengo y mis hermanos tienen son las de mi madre, mi abuela materna, mi bisabuela materna y así una línea completa que podemos llevar hasta el origen de nuestra especie, hasta el momento en que apareció nuestra especie. Esta se llama filogeografía, es una especie de sistemática filogenética, pero a nivel de una especie. Entonces nosotros podemos rastrear por ejemplo, nuestra especie hasta África. Y podemos ver entonces cómo en África se originó Homo sapiens, cómo Homo sapiens migró a Europa, de Europa a Asia, de Asia cruzó por Bering hacia América del Norte y bajó hacia América del Sur. Pero también podemos rastrear cómo otras especies del género Homo, como los neandertales o los cromañones, tuvieron una intervención. Nuestra especie realmente es resultado de ese evento de dispersión original desde África, pero además de la hibridación de esa especie con los neandertales y los neandertales que estaban en Europa, los denisovianos que estaban en Siberia, y hoy en día nuestra especie es resultado de esos eventos de hibridación, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos hacer una historia evolutiva, ya no de especies, sino adentro de una especie, y podemos ellos llevarlo a la geografía. En este mapa hay un ratoncito, Peromyscus maniculatus, y entonces vemos cómo hay poblaciones encerradas por áreas de distintos grisados, en el oeste y en el este de Estados Unidos, en el norte de México, y vemos marcadas la cantidad de cambios que hay entre una y otra. Entonces, la filogeografía intraespecífica nace
de la sistemática molecular. Básicamente usa ese tipo de datos, si no, no se podría hacer. Inicialmente se plantea como dispersalista, en el mismo sentido de Darwin, es decir, una especie se debe haber originado en algún lado y de ahí se dispersó hacia otros, pero cuando se empiezan a acumular hipótesis de filogeografía de organismos distintos, aparece algo sorprendente. Fíjense aquí en estos 6 mapas, tenemos 6 especies de tortugas norteamericanas. Esas 6 especies de tortugas norteamericanas se hicieron los filogramas, que es como se llama las hipótesis de relaciones de la filogeografía, y muestran que hay disyunciones, barreras comunes. Es decir, que aún dentro de estas especies ha habido patrones, y esos patrones son patrones vicariantes. Esto es importante porque entonces no podemos pensar que la vicarianza solo es algo que ocurrió, bueno, quizás en el pasado, cuando se originaron las familias, los órdenes, los grandes grupos, sino incluso dentro de las especies existe vicarianza y existe dispersión. Con esto entonces, yo lo que quiero mostrarles es que hay una historia, una rica historia de preguntas, que las preguntas muchas veces involucran lo mismo, involucran dónde se originaron los taxones, cómo se partieron las distribuciones, cómo surgen los taxones hermanos. A veces son cuestiones, digamos, sin mucha base. Con la sistemática filogenética aparecen los cladogramas, ya tenemos maneras objetivas de hacerlo. Con la sistemática molecular aparecen otras maneras de ver de nuevo estos fenómenos, y dispersión y vicarianza aparecen desde la Biblia hasta la biología molecular. Es decir, siglos y siglos en que venimos planteando lo mismo. Cuando hay organismos distribuidos en distintas áreas, la dispersión y la vicarianza fueron los procesos que llevaron a eso. En las próximas clases lo que vamos a ir es tomando distintas preguntas